conocerá que Jesús es Dios. Toda lengua. Muy buenas noches, hermanos, una vez más bienvenidos a su programa Consejos de la Palabra. Nos da mucho gusto estar de nuevo aquí con ustedes y compartir otra parte más de la Escritura, que sé que esos consejos nos han servido, inclusive a mí también, y han servido a la gente que los ve, y pues eso nos llena de alegría, porque ahora ya tenemos que pues acomodarnos a lo que estamos viviendo, y lo que estamos viviendo es que tenemos que usar la tecnología. Por ahí me comentaba un hermano, dice, es que a mí no me gusta salir en televisión o salir en estos videos, y yo también, a mí al principio no me gustaba, no quería hacerlo, pero me tuve que adaptar a los cambios, y una manera de cómo vamos a hacer también avanzar a la iglesia, a no quedarnos atrás, es actualizarnos en la tecnología también, para que podamos compartir la palabra de Dios, porque de eso no vamos a parar, vamos a seguir compartiendo estos videos. ¿Por qué? Porque han sido de mucha bendición para las personas que los ven. Y bueno, les enviamos un saludo a los hermanos de la iglesia Pan de Vida. Esperemos que estén bien. Enviamos un abrazo muy fuerte desde aquí, tomando en cuenta que Dios tiene el control de sus vidas, y que Dios los está bendiciendo también. Hemos hablado con ellos, y aunque todavía no salimos de este encierro, pero Dios nos está bendiciendo de todas maneras, y con mucha palabra también. Dios nos está bendiciendo. Y bueno, en esta ocasión vamos a continuar el tema que les dije que iban a ser 3 prédicas acerca de del verbo, las manifestaciones del verbo, las apariciones del verbo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y donde está, la tercera va a ser dónde está Jesús en este momento. Y en el video que grabamos hace unos días, con los consejos de la palabra en familia, ahí hablamos un poquito de quién es nuestro Señor Jesucristo ahorita, y cómo nos tenemos que actualizar en lo que estamos aprendiendo, y en lo que estamos viviendo, y en lo que conocemos también. Todo eso nos tenemos que actualizar, tenemos que saber quién es nuestro Señor Jesucristo ahora. Y bueno, la enseñanza anterior hablamos acerca de las verbofanías, que la manifestación, o cómo Dios se manifestaba a su pueblo o a sus hijos en el Antiguo Testamento, o a los personajes con los que Él trataba. ¿Cómo se manifestaba a ellos? Bueno, por medio de la palabra. Y vimos también que esa palabra es el Señor Jesús, que Él se manifestaba a Dios de esa manera. Y bueno, en esta ocasión vamos a ver cuando esa palabra se hizo carne. Y dice el verso que vamos a leer, y esa palabra habitó entre nosotros, dice el apóstol Juan, que escribió ese evangelio. En otra de sus cartas, el apóstol Juan dice, hablamos de lo que hemos vivido, de lo que hemos tocado, y de lo que hemos visto, al verbo de vida. Entonces, ¿quién más sino ellos, que eran testigos de que el Señor Jesús era realmente Dios? ¿Por qué? Porque dice que lo palparon, caminaron con Él 3 años y medio, Él los preparó, y estuvieron aprendiendo mucho de Él. Él les habló de muchas cosas. Al apóstol Juan le dio la revelación, ¿verdad?, del último libro de la Biblia, del Apocalipsis, que, valga la redundancia, eso significa revelación. Entonces, y le dio también este evangelio y otras tres cartas. Entonces, los apóstoles aprendieron mucho del Señor Jesús, pero mi punto es que ellos eran testigos vivientes, o fueron testigos vivientes del verbo hecho carne. Ellos caminaron con Él, y ellos convivieron con Él, ellos estuvieron ahí cuando fue crucificado, pero también vamos a ver más adelante que ellos también estuvieron ahí cuando Él fue
resucitado. Entonces vamos a ver un poco de todo eso, que está bien interesante, pero primeramente quiero ponerme en las manos de Dios y ponernos todos en las manos de Dios para empezar esta enseñanza que realmente a mí me impacta todo cuando estoy leyendo, cuando estoy escuchando el Evangelio de Juan o los Evangelios, cuando habla acerca del Verbo hecho carne, todo lo que hizo el Señor Jesús, que no le creyeron cuando Él estaba predicándole la verdad y Él les decía que Él era el Mesías, que Él era el Cristo, que Él era el Salvador de Israel, pero no le creyeron. Pero bueno, vamos a orar. Les pido que inclinemos nuestros rostros y nos pongamos en las manos de Dios. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por una oportunidad nueva que tú nos das de compartir tu palabra, a como nos enseñó tu Hijo, que debíamos de acercarnos a ti en oración, llamándote Padre nuestro que estás en el cielo. Y a través de todo lo tenemos que hacer a través del nombre de nuestro Señor Jesús. Entonces, de esa manera nos acercamos a ti, pidiéndote que tú nos des la unción y la gracia, que tú nos des la revelación, que tú nos des, Señor, tu favor para que podamos compartir de este tema, para que sea de bendición, Señor, a mis hermanos que lo van a ver, así como lo ha sido para mi vida. Y te pido, Señor, que tú nos guíes. Le pido a tu precioso Espíritu Santo que nos dirija, que tome el control de todo esto, y que sea Él el que tome el control de todo lo que vamos a hacer. Pongo también la vida de mis hermanos que nos están viendo. Te pido que tú los bendigas también, Señor, que tú los prepares también, Dios, que tú les hables también a sus vidas a través de esta enseñanza. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, quiero decirles también que poco a poco vamos mejorando. Aquí ya ustedes van a ver que ya se ven un poquito mejor los videos, no por mi bello rostro, sino porque tenemos unas luces nuevas, unos paneles nuevos que el Señor nos ha permitido adquirir y que hoy los trajo el hermano y estamos usándolos por primera vez. Y ya vimos que ya hicimos la prueba y se ve mejor. Entonces poco a poco también vamos a ir mejorando, y espero también mejorar en las enseñanzas y mejorar en las predicaciones que haga, ¿no? Desde aquí, pero todo lo hacemos para la honra y gloria de Dios, y creo que eso, las fallas que podamos tener, Dios las va a arreglar, porque depende con la intención que nosotros hagamos las cosas. Dios va a obrar a favor de nosotros, o no va a obrar a favor de nosotros, pero nosotros confiamos que Dios va a obrar a favor de nosotros. Entonces, como les decía, lo que quiero hablar en este día es acerca de el Verbo hecho carne, y ese es el título de la enseñanza o la palabra se hizo hombre. En unas versiones dice el Verbo se hizo carne, en otras versiones dice la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Entonces vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14, en donde Juan ahí nos dice de esta manera, y esta lo tengo en la versión Palabra de Dios para Todos, que dice así: la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros, lleno de generoso amor y verdad. Vimos su esplendor, ese esplendor que pertenece al Hijo único del Padre. Entonces, aquí Juan lo que nos estaba diciendo es que esa palabra que vimos, esa palabra que estuvimos estudiando en la enseñanza anterior, esa palabra se convirtió en un hombre. Se convirtió en un hombre. ¿Y cómo? ¿Por qué nosotros estamos tan seguros que esa palabra se convirtió en un hombre? Bueno, porque el apóstol Juan aquí lo dice, uno de los testigos que caminó con el Señor Jesús. Entonces, él fue un testigo presencial. Así como los otros 11 apóstoles fueron testigos presenciales de que esa palabra, ese Verbo, se hizo carne y convivió con ellos. Entonces, eso fue algo
bien maravilloso. Fue algo bien maravilloso porque dice también en el Evangelio de Juan, dice que a lo suyo vino. ¿Cuál era lo suyo? Morir para salvación de toda la humanidad. Eso era lo suyo. Porque cuando estaba a punto de ser crucificado, el Señor Jesús dice, Padre, cuando ya estaba, ya se acercaba ese momento, dice, Padre, si es posible que de otra manera pague yo por el pecado de la humanidad, que se haga, pero que no se haga lo que yo quiero, dice, sino lo que tú quieres. Entonces la voluntad del Padre era que tenía que morir así. Y Él fue obediente, y aunque Él hubiera querido tal vez en ese momento, porque dice la palabra ahí que Jesús entró en una depresión tan tremenda que cuando estaba orando en el monte, en el huerto del Getsemaní, cuando estaba orando, dice que ya su sudor eran no solamente agua, sino que era agua mezclada con sangre. Entonces, por ahí oí a un pastor que dice que los doctores dicen que eso puede pasar cuando una persona está en una depresión muy, muy, muy profunda. Entonces, él cuando estaba en ese momento era humano. Lo que te quiero dar a entender con esto es que él vivió todo o sintió todo lo que tú y yo sentimos. Pero dice la palabra de Dios que no tenemos un sacerdote o no tenemos un líder el cual dice no se compadezca de nosotros, sino que Él vivió y pasó todo lo que tú y yo podemos pasar. Y aún Él pasó cosas peores que nosotros hemos pasado. Pero dice, sin pecado. Imagínate qué maravilloso es eso, pero es más maravilloso que nosotros lo hayamos aceptado como nuestro Señor y Salvador, y ahora podemos disfrutar de todos esos beneficios, y desafortunadamente hay muchas personas que no lo quieren aceptar, pero oramos, nuestra oración es por esas personas que acepten a Cristo como su Señor y su Salvador, para que así puedan también tener derecho a la vida eterna y estar con el Padre por toda la eternidad. Entonces, vino el Señor Jesús cuando esa palabra se convirtió en hombre, vino a hacer muchas cosas. Vino a cumplir cerca de 200 y algo profecías acerca de su vida de Él y también de su nacimiento. Entonces, eso, para que eso se diera, para que eso se cumpliera, era entre una posibilidad entre millones, pero eso se dio. Todas las profecías coincidieron. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto, porque Dios ya tiene un propósito y un plan para esta humanidad, para todos y cada uno de nosotros, y ese plan, ese propósito se va a cumplir. Entonces, pero qué bueno es cuando uno se mete dentro de ese propósito y dentro de la voluntad de Dios, y cuando uno se mete no solamente a ti, sino también a tu familia, que eso es algo bien, bien maravilloso, porque cuando ya uno llega a decir nada de este mundo, ni lo alto, ni lo sublime, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo, eso es algo que tú lo tienes que decir con convicción. Eso es algo que el apóstol Pablo no dijo, pero él estaba convencido de que eso era así. Pero bueno, para no desviarnos tanto, lo que vamos a ver ahora es que hubo algunas profecías en el Antiguo Testamento de los profetas para que nos diéramos cuenta cómo iba a venir el Señor Jesús, cómo iba a vivir, cómo iba a ser llamado, quién iba a ser, por medio de quién iba a nacer. Entonces, todas esas las profecías que vamos a ver ahorita se juntaron. ¿Para qué? Para cumplir un solo objetivo, el propósito de Dios que tenía para con su Hijo unigénito. Entonces, vamos a ver algunas de esas profecías. Y una de esas profecías nos dice en Isaías 7:14 cómo sería llamado.
Y nos dice de esta manera: por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. ¿Qué quiere decir? Dios con nosotros. Entonces, esa profecía nos estaba diciendo cómo sería su nacimiento. Iba a nacer de una virgen, y su nombre iba a ser Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, esa profecía se cumplió con el nacimiento del Señor Jesucristo. Otra profecía, que esa me gusta mucho y la nombramos ese día en el programa En Familia, y esta profecía dice así en Miqueas 5:2, y lo puse en esta versión porque esta versión dice algo que me dio mucha alegría al ver esto, porque dice así: tú, Belén Efrata, eres pequeña entre los clanes de Judá, pero de ti saldrá el jefe de Israel, quien luego vendrá a mí. Su origen es antiguo, viene de mucho tiempo atrás. Eso es lo que dice Miqueas. Entonces, lo que a mí me impactó es que dice aquí, saldrá, dice, de los clanes de Judá, en Belén nacerá ese líder de Judá, o ese líder de Israel, quien luego vendrá a mí. Eso es lo que estaba diciendo el Padre. Dice, este ser que nacerá en Belén y que nacerá de una virgen, tiene que regresar a mí. Y no, ya hemos hablado que ¿dónde está el Señor Jesús ahora? Que no está crucificado, que no está triste, ni tampoco está, ya no es Jesús, ya no es el ser humano que habitó en esta tierra, sino que ahora dice que está su cuerpo glorificado, sentado a la diestra de Dios, dice, intercediendo por cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué estaba diciendo el Padre en esta profecía de Miqueas 5:2? Que el que salió de la eternidad, que el verbo, que no fue creado, sino que Él siempre ha existido, ese verbo iba a convertirse en hombre, pero tenía que regresar al Padre. Imagínate, si alguna de estas profecías hubiera fallado por tantito, Dios dejaría de ser Dios. Entonces, ¿qué nos da esto? Una seguridad de lo que dice la palabra de Dios, que es algo verdadero, es algo que sí lo tenemos que estudiar, que sí lo tenemos que escudriñar, porque esa tiene que ser nuestra vida, esa tiene que ser nuestro anhelo, nuestro deseo, nuestra pasión, el escudriñar la palabra. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos cuál es la voluntad de Dios para cada una de nuestras vidas. Entonces, y hay muchas verdades que nosotros podemos agarrar, hacerlas nuestras. Como ya les decía, creo que fue en la prédica, en la primera prédica que hicimos en este programa, yo les decía que nosotros, mi familia, yo y mi familia, que en este caso me pongo yo primero, porque tiene que ser el varón primero el sacerdote del hogar, él tiene que jalar a todos. Entonces, yo les decía que nuestro verso bandera o nuestro verso base, que donde nosotros hemos cimentado nuestras vidas o nuestras vidas de yo y mi familia, es el Josué 24:15, que dice, ahí le dice Josué al pueblo de Israel, ustedes decidan, dice, si siguen a los dioses de que siguieron sus padres, o siguen a Jehová. Dice, pero les dijo Josué convencido, dijo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, cuando tú te tomas un verso de la Biblia, cuando tú lo haces tuyo, eso es la palabra tomando vida en ti y tomando vida también en tu familia. Y yo estoy seguro, y te lo puedo decir con seguridad, porque Dios nos lo ha dicho, y porque Dios cuando nos agarramos de esa palabra, Dios nos ha traído hasta aquí. Te lo puedo decir, esto que te voy a decir, te lo puedo decir con seguridad. Ninguno de mis hijos
se va a separar del camino de Dios. ¿Por qué? Porque ellos ya lo han aceptado a Él como su Señor y Salvador, y porque ya Dios ya los tiene en sus manos. Y al que tiene en la palma de su mano Dios, nadie se lo arrebata. Entonces, es un ejemplo, pero yo te digo que cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, que cuando nosotros escudriñamos la Escritura, es algo que nos va a servir para toda la vida y es algo bien, bien bonito. Bueno, otra profecía nos dice cómo sería llamado. Y está en Isaías 9:6. Esto se lo estoy diciendo, se lo estoy poniendo ¿para qué? Para que ahorita vamos a ver lo que el Señor Jesús les decía a los judíos. Que quién era Él, cómo se presentaba Él, cuál era su identificación. Cuando le decían, identifícate, ¿quién eres tú? Si tú eres el Hijo de Dios, ya dinos. Si tú eres el Mesías, ya dinos. Y Él se los dijo de muchas maneras, se los demostró de muchas formas y nunca lo aceptaron. Por eso Juan dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero bueno, aquí Isaías 9:6 nos dice cómo sería llamado. Y dice así, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre, 1, admirable, 2, consejero, 3, Dios poderoso, 4, Padre eterno, y 5, príncipe de paz. Entonces, todos esos nombres, ¿a quién le pertenecían? Todos esos, ya dijimos en ocasiones anteriores que cada nombre de Dios es un oficio que Dios tenía, o que Dios tiene. Entonces, aquí Isaías nos dice cómo sería llamado. Entonces, ¿eso qué nos da a entender o qué nos demuestra? Que Jesús es Dios. A nadie más Isaías le dice que sería llamado de esa manera, sino solamente al niño dice que nos ha nacido o que nos nacerá. Y a eso se refería al Señor Jesús, a la palabra hecha hombre. Entonces, ese hombre se iba a llamar de esta manera. ¿Y qué quiere decir? Como vimos en Isaías 7:14, que su nombre sería Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, eso es algo bien tremendo que nosotros tenemos que analizar, que nosotros tenemos que traer a recuerdo, que nosotros también tenemos que estudiar para que nosotros sepamos que quién era el Señor Jesús. ¿Por qué les digo esto? Porque ahorita hay muchas corrientes religiosas, vamos a llamarlas así, que unas solamente aceptan al Padre, otras solamente aceptan al Hijo y otras solamente al Espíritu Santo. Entonces, para que nosotros tengamos una comprensión completa o un entendimiento completo de lo que nos dicen las Escrituras, sí tenemos que estudiar la palabra, para que nosotros, dice Pedro, me parece, el apóstol Pedro, para que no seamos llevados con una corriente, como las olas del mar, para que no seamos arrastrados por corrientes erróneas o por religiones erróneas o por doctrinas erróneas que nos van a llevar a la perdición. Y nos pueden llevar a la perdición, pero también nos podemos perder de muchas bendiciones que la palabra de Dios nos da o nos enseña con la sana doctrina que tiene la palabra de Dios. Pero bueno, ya vimos entonces cómo sería llamado, dónde iba a nacer y que recuerden esto, tenía que regresar al Padre, porque ahí lo dijo en Miqueas 5:2. Ese varón, ese líder o ese jefe de Israel va a regresar a mí. Entonces, salió de mí y va a regresar a mí. Entonces, eso se cumplió ya. Eso está cumplido. Entonces, vimos también de qué manera iba a ser llamado y cómo iba a nacer. Entonces, ahora lo que vamos a ver es cómo, de qué manera el ángel Gabriel se le presenta a la Virgen María. ¿Para qué? Para decirle que ella iba a quedar embarazada. ¿De quién?
iba a quedar embarazada nada más y nada menos que del Hijo de Dios, del Verbo, que ella iba a ser la dichosa de que iba a traer, por medio de ella Dios iba a traer, o ella la iba a usar como un vaso para que Dios trajera al Salvador de este mundo. Entonces, y no nos vamos a meter mucho en eso de la Virgen María ni nada, pero ¿por qué? Porque ahorita lo que quiero que aprendamos es otra cosa. Entonces, aquí en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso 31, dice, le dijo el ángel Gabriel a María, dice, y he aquí, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. ¿Ah? ¿Qué quiere decir Jesús? Salvador. Entonces, el ángel se le presenta a María, porque ahí lo que no puse aquí es que María se sorprendió por esa visitación del ángel y dice, ¿y qué saludo es este? ¿O qué aparición es esta? Y entonces el ángel le dice, tú vas a traer al mundo, o tú vas a quedar embarazada. Y María le dice, ¿cómo será esto si no conozco varón o no tengo esposo? Ella estaba en preparativos para su boda. Estaba para casarse con José. Pero entonces el ángel le dice, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Y dice el verso 32, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. ¿Cómo decía Isaías que le iban a llamar? Altísimo. ¿Ah? Entonces aquí Lucas dice que escribió que iba a ser llamado también Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. ¿Ah? Porque esa es otra profecía que ya tenía que cumplir, o otras profecías que se tenían que cumplir. Dice el verso 33, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino, dice, no tendrá fin. Verso 34. Entonces María dijo el ángel, ¿y cómo será esto? Puesto que soy virgen. Verso 35. Respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, imagínense, Dios manda al ángel Gabriel. Dios manda para que le anuncie a María lo que iba a pasar con ella, de qué manera Dios la iba a usar. Entonces, ella, por lógica, ella se sorprende y dice, ¿y cómo será esto si yo no conozco varón? Yo soy virgen. Dice, entonces no puedo yo, la mujer luego las mujeres que eran vírgenes y no se casaban o tenían intimidad con un hombre antes de casarse, las apedreaban. Entonces ella empezó, me imagino yo que empezó a pensar, como a veces pensamos mucho, ¿no? Nosotros, lógicamente, iba a decir, ella pensó, ¿y esto cómo va a pasar? Empezó a pensar, si yo lo tengo, me van a apedrear, ese niño no va a ser bien visto, y así fue. Así fue, ¿por qué? Porque los fariseos le dijeron al Señor Jesús, lo hicieron enojar. Lo molestaron al Señor Jesús porque le dijeron, tú eres hijo de fornicación, porque ellos lo que pensaron es que María tuvo relaciones con José antes de casarse, y por eso nació Jesús. Y dice, los fariseos le decían al Señor Jesús, tú demonio tienes porque eres hijo de fornicación. ¿Ah? Entonces sí lo llamaron así, pero ahí es donde yo tengo una duda, y nos puede pasar a todos nos puede pasar, pero ahí es donde yo tengo una duda bien grande. Ellos conocían las Escrituras, eran maestros de la ley, eran escribas, eran intérpretes de la ley, ellos conocían estas profecías que acabamos de leer. ¿Ah? Ellos las conocían, pero ¿por qué? Mira, uno puede conocer mucho de la Biblia, pero cuando hay orgullo en el corazón de una persona, Dios no le da revelaciones. Entonces era lo que había en esos hombres, en el pueblo de Israel. Había ese orgullo que ellos decían, no, no lo vamos a aceptar como el Hijo de Dios, no lo vamos a aceptar como nuestro Mesías. ¿Por qué? Porque no nació como nosotros esperábamos y no vino a ser lo que nosotros esperábamos. Porque ellos esperaban un reino
que Jesús iba a formar un reino, pero un ejército, para derrocar al pueblo romano que los tenía oprimidos. Pero él no fue así. Cuando él viene y le dije, mas yo te digo que si alguien te pega en la mejilla derecha, ponle la otra mejilla. O si alguno te ofende, perdónalo. Entonces cuando él les empezó a hablar de esas cosas, ellos dijeron, este no nos va a sacar de esta opresión que nosotros estamos. ¿Ah? Pero no entendieron el significado del reino del Señor Jesús. Y muchos ahorita también están así, no entienden aún el significado del reino de Dios, que nos dice Romanos 14:17, que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que nosotros estamos viviendo, o eso es lo que nosotros estamos esforzándonos para vivir. El reino de Dios que se manifiesta en nuestros hogares, que este Jesús que se hizo hombre, que se convirtió en carne, que se convirtió en humano, esta palabra que se convirtió en humano, nos dirija por medio de su Espíritu Santo para que nosotros podamos vivir en el reino de Dios, o para que el reino de Dios se manifieste en nuestras vidas, en nuestros hogares. Entonces es algo que ellos no entendieron, por eso no lo aceptaron. Ahora, el Señor Jesús, ya cuando en el Evangelio de Juan son muy, muy conocidos los yo soy de Jesús, del Señor Jesús. Cuando Él les decía, Él literalmente les dijo, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Mesías, y ellos no lo aceptaron, ellos nunca lo reconocieron como el Señor, a pesar de que Él les enseñaba de la palabra, en ese tiempo de los rollos del Antiguo Testamento, porque todavía no estaba el Nuevo Testamento, pero Él les enseñaba, abría los rollos y les enseñaba en las sinagogas, y ni aún así los reconocieron, las señales y prodigios que hizo, las sanidades que hacía, y aún así no lo reconocieron como el Mesías. Pero gracias a Dios que tú y yo lo hemos reconocido como nuestro Señor y Salvador. Entonces vamos a ver ahorita lo que cuando el Señor Jesús les decía yo soy, y esa frase de yo soy era la que el Padre les decía en el Antiguo Testamento. Yo soy tu Dios que te sacó de Egipto, yo soy tu Dios que provee, yo soy el yo soy. Cuando cuando Dios mandó a Moisés para que libertara a su pueblo, mandó a Moisés ante el faraón, Moisés le dijo, y si me pregunta ¿cómo te llamas o quién me mandó? ¿Qué les digo? Y el Padre le dijo, diles que yo soy el que soy. Entonces, cuando esa fue otra cosa, otro asunto que hizo enojar mucho a los fariseos, a los líderes religiosos en ese tiempo, porque ellos decían, ¿quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Pero Él fue Dios, fue Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, eso no lo podían interpretar ellos, ¿por qué? Por la dureza de sus corazones. Porque les dijo el Señor Jesús, tienen oídos, pero no oyen, y tienen ojos, pero no ven. ¿Qué es lo que no oían y lo que no veían? No oían la voz de Dios, y no veían que Emmanuel, Dios convertido en carne, estaba entre ellos. Eso es lo que ellos no veían. Entonces, aquí encontré 7 yo soy. Tal vez creo que hay uno más, no sé, pero aquí encontré 7 yo soy. Y el primero es en Juan 4:26. Le dice a la mujer samaritana, yo soy el Mesías llamado el Cristo. Ahora, ¿quién de todos los líderes que ha habido, de todas las religiones, de todas las religiones, sectas y todas las que hay y ha habido, nadie dijo
nadie ha dicho yo soy Dios. Y un punto bien importante, nadie ha resucitado, solamente el Señor Jesucristo. Nadie ha resucitado para vivir otra vez por siempre. Porque me podrías decir, Lázaro resucitó, pero ya murió. El Señor Jesús resucitó para ya no morir jamás. Entonces, otro yo soy. Dice Juan 6:51, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Les dice el Señor Jesús, ustedes comieron del maná, sus padres comieron del maná y perecieron. Pero el que coma de este pan no morirá jamás. Entonces, como ellos, volviendo al punto otra vez de que ellos tenían oídos pero no oían, o sea, no aceptaban la revelación que Dios les daba, o que les estaba llevando en ese momento, o que les estaba hablando el Señor Jesús en ese momento, y ellos decían, ¿cómo tú puedes decir que eres el pan de vida? ¿Cómo tú puedes decir que si nosotros te comemos, no vamos a morir jamás? ¿No? Entonces, ahorita, gloria a Dios porque nosotros lo entendemos. Gloria a Dios porque nosotros lo podemos ahorita entender. ¿Por qué? Porque tenemos la Escritura. Pero sí es necesario, vuelvo a repetir, que nosotros la escudriñemos. Entonces, Él les decía, yo soy el maná que descendió del cielo. Yo soy ese pan de vida. Yo soy ese pan de vida que nunca se va a acabar. Y el que pruebe de este pan, dice, vivirá eternamente. Otro yo soy que está en Juan 8:12, dice, yo soy la luz del mundo. ¿Y para qué necesitamos la luz del mundo? Porque dice la palabra de Dios que cuando nosotros no hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, estamos en tinieblas. Estamos en una oscuridad espiritual que nosotros tal vez no conocemos, o tal vez no nos damos cuenta que estamos ahí, pero el Señor Jesús dice, yo soy esa luz del mundo que ha venido para iluminar tu vida, para darle vida a tu vida, para darle luz a la oscuridad en la que muchas personas están viviendo. Otro yo soy, que es el de Juan 17, que dice, yo soy la puerta de las ovejas. Ese se refería ahí en el muro que estaba en el muro de Jerusalén, el que reconstruyó Nehemías, y ahí había una puerta llamada las ovejas, la puerta de las ovejas, perdón, y después les dice él, yo soy el buen pastor, y las ovejas entran por esa puerta, solamente las ovejas oyen mi voz y me conocen. Dice, las que no son ovejas no oyen mi voz. Entonces, gracias a Dios porque tú y yo somos ovejas. Pero ellos, los que le discutían al Señor Jesús en ese tiempo, ellos no eran ovejas, no se consideraban ovejas de Él. Entonces, dice Juan 17, yo soy el buen pastor. Imagínense cuando Él les decía eso, dice el Salmo 23. Dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces, Él ahí se estaba igualando a Dios. Entonces, ellos le decían, no te queremos apedrear por las señales que haces, te queremos apedrear porque tú siendo hombre te haces igual a Dios. ¿Y no Isaías dijo que Él era Dios hecho hombre? ¿O Dios con nosotros? Entonces, por eso hay que entender, para no caer en el error que ellos cayeron. Ahora, otro yo soy. Yo soy la resurrección y la vida. Y dice más adelante, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso? ¿Por qué? Porque nos dice de esta manera. ¿Cómo es que el que esté muerto vivirá? Bueno, todos tenemos que llegar a la muerte física, ¿ok? Todos vamos a llegar, o la mayoría, si nuestro Señor Jesucristo no viene pronto, los que han muerto ya en Cristo, bueno, pues van a morir físicamente, pero hay una eternidad, ya sea con Dios en el cielo, o ya sea en el infierno. Eso es una realidad. Entonces lo que aquí estaba diciendo el Señor Jesús, yo soy la resurrección y la vida.
el que cree en mí, aunque se muera físicamente, va a vivir por la eternidad con mi Padre. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que entender, porque cuando uno a veces le dice a la gente, no, es que si tú aceptas a Cristo no vas a morir, la gente puede entender, si todos vamos a morir, todos vamos no, hasta está esa dichosa santa muerte que le llaman, que la adoran mucho, porque dice, todos vamos a llegar ahí. No, mentira, no todos, porque esa muerte, esa imagen o ese ídolo de la santa muerte, esa es la muerte segunda. Lo que ese ídolo te quiere llevar, o ese demonio, lo voy a poner así, te quiere llevar a la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? Cuando dice que los que no aceptaron a Cristo como su Señor y Salvador son lanzados al lago de fuego. Dice, esa es la segunda muerte. Entonces, de esa segunda muerte Cristo nos vino a librar. Porque si nosotros nos preguntáramos, o si nosotros pensáramos, pues ¿cómo que me vino a librar de la muerte y de todas maneras voy a morir? No, sí vamos a morir físicamente, pero nosotros nos componemos de tres partes: espíritu, cuerpo y alma. El cuerpo, dice, regresa se hace polvo, porque de ahí surgió. Dice, el alma se va a un lugar de espera para ser juzgada, y el espíritu regresa a Dios que lo dio. Entonces, sí tenemos vida, o sea, nuestro ser sí tiene vida después de la muerte física. Entonces, de eso es lo que estaba hablando el Señor Jesús aquí. ¿Sí? El que cree en mí, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, eso es lo que nosotros confiamos. Y dice Pablo en una de sus cartas, si el Señor Jesucristo no hubiera resucitado, seríamos los más desdichados de este mundo, porque estaríamos creyendo en algo vano, en algo que solamente o hubiésemos sido engañados, o estuviéramos viviendo en un engaño. Pero como Él sí resucitó, porque así estaban las profecías acerca de Él, como Él sí resucitó, por eso somos los más dichosos de este mundo. ¿Por qué? Porque vamos a estar con Él también, porque Él nos va a resucitar, porque Él es la resurrección y la vida. Entonces, Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. En otros versos más atrás dice, el enemigo no vino sino para matar. O sea, el diablo no vino sino para matar, robar y destruir. Pero yo, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, hecho hombre, he venido, dice, para darte vida y vida en abundancia. Y vida en abundancia. Y si buscas un camino para llegar a Dios, Él es el camino. Él es el camino. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por medio de mí. Porque para eso Dios le dio toda autoridad y le dio toda potestad sobre todo principado y sobre todo lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y el último yo soy la vida verdadera, yo soy la vid verdadera. Y dice ahí, y ustedes son los pámpanos. ¿Qué es eso? Dice que Él es el tronco y nosotros somos las ramas. Nosotros somos las ramas. Entonces, ¿quiénes son los que deben de llevar los frutos? Las ramas, nosotros. ¿Cuáles frutos? Paz, paciencia, benignidad, amor, dominio propio. ¿Por qué? Porque fuimos injertados en el tronco o en la vid que se llama Jesucristo. Entonces, y el que no está en la vid, el que no está injertado en la vid, el que no lo ha aceptado como su Señor y Salvador, no puede dar esos frutos, o no puede ser considerado una rama, como el Señor Jesús lo dice en ese capítulo. Entonces, sí me gustaría que ustedes leyeran para que ustedes se fueran familiarizando con todo esto, porque hay más versos, pero no los quise poner todos aquí. Ahora, una de las cosas que el Señor Jesucristo hizo fue que Él nos vino a enseñar un estilo de vida. Y eso es lo que nosotros llamamos, o bueno, lo que la gente llama religión. Nosotros no somos ni bautistas, ni pentecostales, no somos
luteranos, no somos católicos, no, somos cristianos. ¿Por qué? Porque seguimos a Cristo. ¿Ah? Y así no debería de haber otra religión. ¿Por qué? Porque Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Ah? Entonces, no debería de haber otro camino, no debería de haber otras religiones, simplemente nada más la religión cristiana. Entonces, nosotros, lo que el Señor Jesús, el Verbo, cuando se hizo hombre y habitó hace un poco más de 2000 años, Él se vino a mostrar la voluntad de Dios para con nosotros. Y Él nos vino a enseñar un estilo de vida, cómo vivir la vida que le agrada al Padre, o cómo vivir una vida que le agrada al Padre. Entonces, si tú te preguntas, ¿cómo yo tengo que vivir para agradarle a Dios? Estudia, lee la vida del Señor Jesús en los Evangelios. Y de esa manera vamos a caminar o vamos a vivir la vida agradándole al Padre. Entonces, el Señor Jesús vino a enseñarnos cómo vivir, vino a enseñarnos una vida. El Emmanuel, el Dios con nosotros, nos vino a enseñar lo que le agrada al Padre. Dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, es en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, verso 18, dice así. Dice que el Señor Jesús estaba en la sinagoga y como de costumbre, dice, como de costumbre se levantó a leer. Dice, como de costumbre. O sea que él acostumbraba a leer los rollos, o a leer el Antiguo Testamento, a leer los profetas. Pero antes no era que teníamos nosotros aquí la Biblia con número, con capítulos, con versículos, con comas y puntos, que tenían, no, eso abrían un rollo y leían una parte de ese rollo, y de esa parte tenían que explicar, tenían que dar la interpretación. Entonces, cuando el Señor Jesús estaba en la sinagoga, él se paró, le dieron el libro del profeta Isaías, y abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Entonces dice, a predicar el año agradable del Señor. Entonces cuando él enrolló el rollo, dice, enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles esto: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Fíjense, qué valor para decirles eso. Yo soy esta persona. De lo que estaba hablando ahí el profeta, yo soy. Como los yo soy que vimos ahorita. Hoy en este día, dice, ante ustedes, ante sus ojos, se cumple esa escritura. Y claro, eso fue la vida de parte de la vida del Señor Jesús, porque Él predicaba, sanaba y echaba fuera demonios, liberaba a la gente, sanaba a la gente. Él le predicaba a la gente, Él le enseñaba a la gente. Entonces ese fue su ministerio, ese fue su llamado. Y eso lo hizo como hombre, cuando estuvo como hombre. También en Lucas 24:7 nos dice que fue a la cruz a morir por nuestros pecados. Los quise traer así para que nosotros nos diéramos cuenta cómo van sucediendo o cómo fueron sucediendo las cosas. Cómo fueron sucediendo las cosas desde el Antiguo Testamento, su manifestación, sus verbofanías, después su nacimiento, las profecías de su nacimiento, después su vida y después su resurrección como ser humano. Después su crucifixión como ser humano. ¿Pero por qué los traje así de esa manera? Para que nosotros nos demos cuenta que Él resucitó y está vivo. Que no la imagen que tenemos de Él muchas veces, que está crucificado,
Él no es Jesús, Él ya no está ahí. Entonces, en Mateo 12:40 y en Efesios 4:9 dice que Él, después de resucitar, descendió a las partes más bajas de la tierra. ¿Y para qué descendió a esas partes más bajas de la tierra? Al abismo. ¿Por qué? Porque ahí fue por los santos del Antiguo Testamento. Fue, dice, y les predicó a todos, a los santos y a los no santos, a los salvos y a los no salvos. Pero obviamente ya ahí ya no hay salvación, sino que Él dice que bajó a esas partes más bajas de la tierra, fue y predicó, y dice que se llevó a los santos, como por ejemplo, algunos ejemplos, está Moisés, está Abraham, está también Noé, hay muchos que estaban ahí, estaba Job también ahí, porque Job dijo, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que mi Salvador vive. Y imagínense cuando lo vio Job, qué alegría de Job. Dije, que yo me imagino que Job dijo, ¿no les dije que mi Redentor vivía? Yo sabía que Él iba a venir por mí. El rey David, el que habló mucho acerca del Señor Jesús. Entonces, Él fue a traerlos todos a ellos, a traerlos todos, para que llevarlos a un lugar donde ahorita están esperándonos a nosotros. Por más descabellado que te parezca, nos están esperando a la iglesia con sus vestiduras blancas, están esperando a la iglesia, la que nos vamos a ir por fe con el Señor Jesús en el rapto. ¿Para qué? Para que entonces sí, todos vayamos y nos casemos con el Cordero, nos casemos con el novio. Cristo resucitó, y eso nos dice en Mateo 28, del 5 al 7. Cuando las mujeres fueron a buscarlo al sepulcro, fueron a verlo al sepulcro, se encontraron un ángel ahí, y el ángel les dijo a las mujeres que Jesús había resucitado y que fueran ellas y se lo dijeran a sus discípulos. Entonces les dice el ángel a las mujeres, ¿a quién buscan? Y les dicen a ellos, a Jesús. Dice, Jesús ha resucitado, Él ya no está aquí. Él ya no está aquí. Entonces, con lo que les dijo el ángel a estas mujeres, que lo fueron a buscar, que también fueron testigas presenciales de que Él ya no estaba ahí. Entonces, es por demás, o sea, si nosotros lo queremos tener ahí, muerto o crucificado, Él ya no está ahí. Aquí el ángel les dijo a las mujeres, Él ha resucitado. Y les dijo, vayan y díganselo a sus discípulos. Y después de eso, en Juan capítulo 21 verso 14 dice que ya hay cuenta que ya era la tercera vez que se le aparecía a sus discípulos después de haber resucitado. Y se le apareció también a más de 500 personas, dice. A más de 500 personas, a sus discípulos, y les dijo, no salgan de Jerusalén, esperen la promesa del Espíritu Santo, la cual solo 120 obtuvieron, porque de los 500 que se les apareció, solo 120 la obtuvieron. Entonces, bueno, espero que haya sido entendible esta enseñanza, porque mi idea es que nos quitemos esa imagen que tenemos del Jesús crucificado o del Jesús en la tumba. No hay por qué seguir recordando o celebrando su crucifixión. El Señor Jesús no dijo que celebráramos su crucifixión. El Señor Jesús dijo que celebráramos también su resurrección, su muerte y su resurrección. Entonces, ese mandamiento nos dejó Él a nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros tuviéramos esa esperanza y tuviéramos esa fe, tuviéramos esa seguridad de que Cristo no está muerto, de que Cristo resucitó al tercer día de haber muerto y está sentado a la diestra del Padre. ¿Y qué está haciendo ahí? El hecho de decir que está sentado no quiere decir que esté sentado como yo ahorita estoy sentado. Cuando la Biblia habla de que alguien estaba sentado, habla como que está en un lugar de autoridad, está en un lugar de liderazgo. Entonces no quiere decir que literalmente está sentado, porque Él no
no puede estar sentado, él está vivo, no puede estar quieto, ¿sí me entienden? Entonces, él dice que está en un lugar de autoridad a la derecha del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros, que le hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador. Bueno, eso es todo lo que quería explicar el día de hoy, y como les digo, espero que haberme dado a entender, porque esto es algo muy bonito para mí. Y también la próxima enseñanza va a ser del Cristo glorificado. ¿Dónde está Cristo ahorita? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Y qué esperamos de nuestro Señor de aquí para adelante? ¿Qué estamos esperando y cómo lo estamos esperando? Entonces, quiero hacer una oración por último para bendecir sus vidas y para que el Señor esta palabra la llene de gracia, para que puedan también recibir esta enseñanza y hable a sus corazones. Señor, en esta hora yo bendigo a todos y cada una de las personas que están viendo o que van a ver este video. Señor, te pido que tú abras sus oídos, sus mentes, sus corazones, para que ellos reciban tu palabra. Señor, gracias, porque sé que tú la vas a enviar con unción y con gracia, y que tú, Señor, vas a hablar a los corazones de cada una de las personas que van a ver estos videos. Te doy las gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Reconocerán que Jesús es Dios, toda lengua lo confesará. No habrá duda ni argumento, está sentado a la diestra del cielo.